Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a reanudar nuestro tema del diplomado, que en este caso es el impuesto estatal sobre nóminas, y que dentro del territorio del estado de Chiapas contribuimos para nuestra entidad federativa con una tasa del 2% de este impuesto sobre nóminas. Muy bien. Para tal efecto, he elaborado esta pequeña presentación que ven en pantalla, en la que vamos a comenzar aclarando y recordando que los principales movimientos de nuestra población en nuestro territorio mexicano, como ha sido la independencia de México, el movimiento de reforma y la revolución, nos dejaron documentos palpables como son las constituciones del año de 1824, posterior a la independencia, del año de 1857, posterior al movimiento de reforma, y de 1917 como consecuencia de la Revolución Mexicana. En cada uno de ellos se hacía ver el sentimiento de la nación, por lo menos del movimiento que ganaba cada uno de estos enfrentamientos, y de la manera en la que se debía de gobernar en México a través de tales documentos que han sido nuestra Carta Magna. Actualmente el federalismo mexicano se establece en el artículo 40 constitucional, en el cual vamos a ver a continuación. Este artículo 40 establece: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Hice este pequeño énfasis porque la unión es ese pacto que reúne a las entidades federativas y a la Ciudad de México, que es el territorio que reúne a los poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial, para que de manera conjunta todos estos territorios conformen el Estado mexicano como una república con las características que veíamos hace un momento. Esto es en esencia el federalismo en México. Muy bien, por lo tanto, atendiendo a lo establecido en el artículo 40, podemos decir que el federalismo es un pacto, o bien una unión a través de mecanismos de articulación de los diferentes territorios o entidades federativas y la Ciudad de México, que en conjunto hacemos la República Mexicana. En esta unión deben haber reglas claras de qué le corresponde a cada territorio y qué le corresponde en su conjunto a todos ellos llevar a cabo para la vida en sociedad del pueblo mexicano. Para tal efecto, la misma Constitución en su artículo 124 establece una competencia residual para las entidades federativas, es decir, le serán de su competencia a aquellas que no estén designadas para la federación. Veamos, buscamos este artículo 124. Establece: las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservados a los estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias. Muy bien. Entonces, eh, a las entidades federativas únicamente les compete llevar a cabo aquellas facultades que no estén expresamente concedidas a funcionarios federales. Por lo tanto, el federalismo que fortalece a la nación y que pone en un segundo nivel a las entidades federativas, porque ellas están sujetas a que les tienen facultades en su competencia, aquello que no está restringido únicamente para la federación. Para tal efecto, este mismo artículo se debe de entender de manera conjunta con el artículo 73, que nos establece precisamente facultades. Son facultades del Congreso, refiriéndonos obviamente al Congreso Federal, las siguientes. Vamos a ver cuáles son en la materia que nos ocupa, que es el del impuesto estatal sobre nóminas, que es una contribución local. Vamos a buscar la fracción 29. Aquí está la facultad para establecer contribución. Una facultad exclusiva para la federación
Establecer contribuciones sobre el comercio exterior, aprovechamiento y explotación de recursos naturales, instituciones de crédito, servicios públicos concesionados, especiales sobre energía, tabaco, derivados del petróleo, cerillos, fósforos, aguamiel y fermentados, explotación forestal, cerveza, etc. Entonces, de estos que acabamos de enlistar por el artículo 73, fracción 29, no pueden legislar los congresos locales. ¿Por qué? Porque le corresponde únicamente establecer contribuciones para tal efecto al Congreso Federal, es decir, impuestos federales. Sin embargo, las entidades federativas podrán disfrutar de unas participaciones, es decir, una rebanada del pastel de estos impuestos que son federales, porque así lo vemos en su último párrafo. Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales en la proporción que la ley secundaria federal determine. Muy bien. Y así también los municipios recibirán también otra pequeña rebanada del pastel, de tal manera que la federación recauda todos esos que son ingresos federales, le comparte participaciones a las entidades federativas y las entidades federativas a su vez comparten una proporción a cada uno de los municipios de acuerdo a las reglas del juego, ¿no? Para tal efecto existen leyes o más bien convenios de colaboración administrativa a través de los cuales las entidades federativas pueden también recaudar impuestos federales. Es decir, en esta división del trabajo, las entidades federativas solicitan también poder revisar el cumplimiento de pago de impuestos federales. Y durante esta revisión, la federación les comparte la cobranza que lleven a cabo de esos impuestos que estén revisando, ¿no? Bueno, de esa manera es como se ponen las reglas claras de la colaboración y de la participación que tienen los estados y los municipios de las participaciones federales. Esta misma Constitución establece prohibiciones a las entidades federativas en sus artículos 117 y 118, con algunas características peculiares. Por ejemplo, este artículo 117 les prohíbe doblemente. Leamos. Los estados no pueden, primer prohibición. En ningún caso, segunda prohibición. Entonces, es una manera peculiar de redacción que tenemos en nuestra Constitución, pero de que no hay manera. O sea, no hay manera de que los estados puedan celebrar alianzas o tratados con extranjeros. No pueden acuñar moneda, emitir papel moneda, etc. Grabar el tránsito de personas. ¿Se imagina como si estuviéramos al salir, por ejemplo, de Chiapas hacia Oaxaca o hacia Tabasco o hacia Campeche, etcétera, como si se tratara de estar solicitando permiso para poder entrar y salir y pagando derechos para el traslado de las personas? Somos en conjunto un mismo estado que se denomina República Mexicana. También tampoco pueden prohibir ni grabar directamente la entrada a su territorio de mercancía, como si fuera comercio exterior. Está completamente prohibido. La mercancía que circula dentro del territorio mexicano no puede ser objeto de impuestos por el simple traslado de la mercancía. Pero en algún tiempo esto existió en México a través de las llamadas alcabalas, en el cual cuando la mercancía pasaba de un estado a otro, era sujeta de pago de impuestos por el traslado de la mercancía, ¿no? Actualmente está completamente prohibido. Seguimos circulación, el consumo de nacionales o extranjeros, etcétera. Y bueno, aquí están las prohibiciones del 117. Vamos a las prohibiciones del 118. Esta prohibición está sujeta a un consentimiento, es decir, que puede dejar de ser prohibición. Veamos. Tampoco pueden sin el consentimiento del Congreso. Ok, entonces si se solicita el consentimiento y el Congreso lo autoriza, entonces deja de ser prohibición y entonces sí se puede. A eso se refiere. Sobre los derechos de tonelaje o alguno de los puertos, etcétera. Una tropa permanente de guerra, hacer guerra, etcétera. Entonces son situaciones muy difíciles de que las vean. Pero de esta manera es en la que se ponen las reglas claras de qué pueden y qué no pueden hacer las entidades federativas dentro del territorio mexicano. Así también los municipios tienen en el artículo 115 de la Constitución
su razón de ser. Veamos por qué. Este artículo 115 establece que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes. Básicamente, los estados estarán conformados por sus municipios. Y de este artículo 115 lo que vamos a resaltar es la fracción tercera, porque esta fracción tercera establece las funciones y los servicios que deben de proporcionar los ayuntamientos a sus habitantes. Agua potable, alumbrado, limpia, recolección de basura, mercados, panteones, rastro, etc. Estos son los servicios por los cuales se tienen que enfocar a proporcionar los municipios. Y para que puedan proporcionarlos, ya habíamos dicho, tendrán una rebanada del pastel de lo que se llama participaciones federales, pero además también pueden generar sus ingresos propios. Así lo establece la fracción cuarta. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. ¿De acuerdo? Básicamente es sobre bienes inmuebles en los cuales pueden establecer tasas, aquí lo establece la propiedad inmobiliaria, y en el caso de que dichos municipios no puedan cobrar sobre las mismas, pueden delegar esta función al gobierno del estado para que recobre y les proporcione los derechos que tienen sobre la propiedad inmobiliaria de su población, etc. Pero también otros derechos por prestación de servicios, ¿no? Aquellos servicios públicos que proporcionan también pueden cobrar los derechos de los mismos. Muy bien, regresamos. Ahora sí, vamos al tema que medular, del cual queremos estudiar, las contribuciones. Las contribuciones que están establecidas en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, y que funcionan de la siguiente manera. Es obligación de los mexicanos, fracción cuarta, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio. Vemos los tres niveles de división, ¿no? La federal, estatal y municipal, de la manera proporcional y equitativa en que dispongan las leyes. De tal manera que este impuesto estatal sobre nóminas que vamos a estudiar en este video se refiere a una contribución para los gastos de la entidad federativa y que debe estar establecido en las leyes, debe ser justo, debe ser proporcional, debe ser equitativo. ¿De acuerdo? También le son aplicables los principios de contribución constitucional. Muy bien, ya que hicimos esta pequeña explicación del entorno y de los antecedentes que nos llevan a contribuir para nuestra entidad operativa, en el caso específico de impuesto estatal sobre nómina, vamos a comenzar a ver cuál es el objeto. ¿Cuál es el objeto de este impuesto? Lo establece el artículo 229 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Son objeto de este impuesto todas las erogaciones en dinero, en especie o en servicios, por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado. Hago una pequeña pausa aquí. Si recordamos, en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo nos establece este mismo concepto, remuneraciones del trabajo personal subordinado, es decir, aquellas prestaciones que devengan los trabajadores y que derivan de la relación laboral. Ese es el objeto de este impuesto. Por lo tanto, como tiene por objeto gravar los salarios de los trabajadores, dicho de una manera más entendible, aquí queda muy claro que no solamente es la liquidez, la moneda, el recurso monetario que recibe el trabajador. ¿Por qué? Porque también se consideran objeto de este impuesto, además de las erogaciones en dinero, las prestaciones en especie o en servicios. ¿De acuerdo? Entonces debemos de identificar claramente en nuestra contabilidad
qué prestaciones en especie o en servicios les estamos proporcionando para que también esas graben el impuesto. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos en el artículo 229, también son objeto de este impuesto. Seguimos. Independientemente de la designación que se les otorgue, prestado dentro del territorio del Estado. Desde aquí ya queda claramente que este Estado está circunscrito a un territorio, por lo que las demás remuneraciones al trabajo personal subordinado, vaya, los demás salarios que se paguen fuera del Estado, no van a causar este impuesto. Obviamente van a causar el impuesto que esté establecido en la otra entidad federativa, en el otro estado en donde se esté llevando a cabo el pago de este salario, pero no en este estado. Vamos a explicarnos un poco más, ¿de acuerdo? Me parece que en la siguiente lámina vemos el tema del domicilio fiscal, así que en ese momento profundizaremos, ¿de acuerdo? Pero vemos que desde el objeto está circunscrito al territorio del Estado. Puntos suspensivos porque ya hay un listado de qué prestaciones son objeto del impuesto y continúo leyendo. No serán objeto de este impuesto las erogaciones efectuadas por sueldos y salarios y demás prestaciones a discapacitados conforme al reglamento de este código. Entonces, para personas con capacidades diferentes, pues el patrón tendrá el derecho a no gravar el impuesto. ¿Por qué? Porque aquí está la excepción, ¿de acuerdo? Los salarios a personas con capacidades diferentes. Así también las indemnizaciones por despido o terminación de la relación laboral y por gastos funerales. Muy bien, aquí vale la pena hacer la siguiente apreciación. Cuando hay una separación laboral, eh, el motivo o el porqué de esta separación puede tener diferentes aristas. Si es una separación voluntaria en el cual hay mutuo acuerdo de las partes y llegan a un convenio por el cual se recibe la renuncia voluntaria del trabajador, obviamente hay un pago de partes proporcionales de aguinaldo, de prima vacacional, que son prestaciones mínimas de ley, pero también de otras prestaciones que le hayan sido otorgadas conforme a contrato. Entonces, estas prestaciones se tienen que pagar y forman parte de un finiquito, ¿no? Así también el sueldo de aquellos días que estuvo trabajando y que no alcanzó a llegar a la quincena forman parte también del finiquito. Y si además el patrón le quiere dar alguna compensación, me refiero a una gratificación por todos los años que estuvieron trabajando juntos, por el buen desempeño, etcétera. Todo esto que les acabo de mencionar, incluyendo la gratificación, pueden ser parte del finiquito. La pregunta es, ¿tienen un carácter indemnizatorio? ¿Tienen un carácter para resarcir el daño? Yo les diría, si el objetivo es, en este caso, una renuncia voluntaria, no tendría razón de ser, porque al ser una renuncia voluntaria hay mutuo acuerdo de las partes, entonces no hay daño que se le haya efectuado al trabajador, sino que concluyen en buenos términos. Por lo tanto, es dicha gratificación en general todo el finiquito tendría una característica remuneradora, es decir, en agradecimiento al buen desempeño del trabajo que desempeñó. Pero si se trata de un despido injustificado, es decir, en el cual el patrón de manera arbitraria decide despedir al trabajador, si no cuenta con los elementos de causales de despido, entonces si es un despido injustificado, entonces sí se le está llevando a cabo una afectación al trabajador. Y esa afectación debe tener un carácter resarcitorio a través del pago de una indemnización. ¿De acuerdo? Entonces, esa indemnización por despido injustificado sí cumple las características de exención. Porque así lo establece este último párrafo, no serán objeto de este impuesto, ¿qué cosa? La indemnización por despido o terminación de la relación laboral. Entonces, es como que el punto fino que vale la pena que analicemos, ¿no? Cuando pagamos un finiquito o liquidación, hay un resarcimiento del daño. Efectivamente es una indemnización o es más bien una gratificación por mutuo acuerdo de las partes y renuncia voluntaria. Bien, este mismo artículo 229, en los puntos suspensivos que vimos en la lámina anterior, encontramos que para los efectos de este impuesto
Se consideran erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado las siguientes. Y hago énfasis en la palabra remunerar. Vemos que es contrario, ¿no? La característica de la indemnización a la característica de la remuneración. Las siguientes. Primero, los sueldos y salarios, el tiempo extra, la mano de obra, los premios, primas, bonos, compensaciones, gratificaciones y aguinaldos, la PTU, la participación patronal a fondos de ahorros, es decir, la aportación que hace el patrón para los fondos de ahorros de los trabajadores, la prima de antigüedad, las comisiones, los pagos realizados a los administradores, a los comisarios, etcétera, de las inclusive a los consejeros de las sociedades o asociaciones civiles, los pagos realizados a personas por los servicios proporcionados a un prestatario, así como otros conceptos asimilados a salarios. Estos conceptos, si los identificamos en la balanza o en la nómina de la contabilidad de la empresa, pues son base del impuesto sobre nóminas. Y aquí hago nuevamente énfasis. ¿Qué conceptos encontramos muchas veces en los finiquitos? Tratándose de separación voluntaria. Encontramos pues, algunos días de salario que trabajó pero que no alcanzó a llegar a la quincena, la parte proporcional del aguinaldo, si no alcanzó a llegar al 20 de diciembre, la gratificación que se le dé al trabajador por agradecimiento del desempeño de sus funciones, la PTU que quedó inconclusa del año que estaba trabajando, la prima de antigüedad. Todos estos conceptos que vemos aquí tienen una característica que es remuneradora, por lo tanto, sí son objeto de el impuesto sobre nómina. La indemnización, válgase la redundancia, que tiene un carácter indemnizatorio, que es para resarcir el daño, esa no es objeto del impuesto estatal sobre nómina. Hacemos una pequeña pausa en este momento y continuamos con la explicación.